Buenas alumnos, ¿qué tal? Vamos a seguir con el tema de Ubuntu Server. Entonces he preparado la siguiente práctica, la 2.9. Y nada, os voy a explicar dos o tres cositas que quiero que hagáis y nada más, ¿vale? Bueno, primero empezaremos con un tema de configuración de red. La configuración de red suele ser un tema que suele dar bastantes problemas. Entonces, para hacer esto, lo que he preparado son dos máquinas, una máquina server y una máquina cliente. Y entonces voy a conectarme con la server para configurarla. Para ello, bueno, voy a usar directamente el PuTTY, que es mucho más práctico para poder hacer copiar y pegar y todo esto, ¿vale? Entonces, abro un terminal con el PuTTY. En mi servidor, esto ya lo minimizo. Perfecto. Muy bien. Vale, primero vamos a ver qué IP tenemos. ¿Qué IP ahora mismo tenemos en esta máquina? IP A. Y vemos que en esta máquina tengo la 192.168.1.150. ¿Vale? ¿Cómo editamos el tema de las IPs ahora mismo en Linux? Pues para ello tenemos un archivito que está en la carpeta etc/netplan. ¿Vale? Y ahí en concreto pues es este archivito de aquí. ¿Vale? Vamos a editarlo. Sudo nano 5 y tabulador y ya está. Y el password. Perfecto. Muy bien, este es el archivo, ¿vale? Si yo quiero modificar este archivo, pues aquí simplemente pues puedo poner las direcciones la dirección que yo quiero asignarle a mi IP, la puerta de enlace y los DNS, ¿vale? Simplemente pues cada tarjeta de red que tenga yo, cada dispositivo de red que tenga, pues aparecerá pues como un bloque más o menos como esto. Aquí pues si tuviese varias tarjetas de red, pues tendría varios bloques de estos. Si yo quisiese configurar esto como DHCP, pues tendría que borrar todo esto y poner DHCP igual a true. Creo que por aquí tengo abierta una página con algún ejemplo. Por aquí. Aquí. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería por DHCP, lo que os decía, la tarjeta y DHCP true. Y esta sería pues de forma estática. De acuerdo. Vale, una vez yo modifico este archivo, pues por ejemplo, imaginaros que ya en lugar de la 150, pues quiero que sea la 151. Pues grabamos, control O y salimos, control X. ¿Vale? Yo ahora mismo, si pongo el IPA, todavía se mantiene la 150. Para aplicar estos cambios tengo que decir happy netplan sudo api. Vale. Y ahora en principio, bueno, está tardando un poquito por lo que estoy viendo. Vale, yo soy muy listo. Como he modificado la IP y esto es un PuTTY, pues evidentemente este PuTTY se me ha quedado totalmente colgado. Tengo que volver a abrirlo, o si en caso vamos a ser un poco más listos. Bingo. Haría 1, 2, 3. IPA. Y ahora aquí ya tengo la 150. ¿Vale? Voy a dejarlo como lo tenía. Sudo nano barra netplan barra, creo que era un 5. Ahí está. 3. Y vuelvo a dejar el 150. ¿Qué pasó aquí? Le he dado algo raro. 150. Vale. Control O y control X. Y sudo netplan apply.
y ya vuelvo a tener la 150. Perfecto. Saco de aquí y vuelvo a abrir el PuTTY con la dirección que tenía antes. Vale, y ya está. Más o menos, pues simplemente es editar el archivo, aplicar los cambios y nada más. Muy bien. Siguiente tema que quiero comentar es el tema del webmin. ¿Qué es el webmin? Cuando nosotros queremos gestionar usuarios y a grupos y demás dentro de Ubuntu, pues la verdad es que es un poquito tedioso, realmente, ¿vale? Entonces, para ello hay toda una serie de aplicaciones y quizás la más conocida sería esta de aquí, que es el webmin, ¿vale? El webmin nos permite, mediante un entorno web, configurar todo lo que es nuestro ordenador, ya sea servidora, ya sea una máquina cualquiera de un Linux o un Ubuntu y demás. Entonces, para instalar, os he dejado un enlace en la misma práctica, ¿vale? Donde tenéis un tutorial, pero bueno, hay cientos de tutoriales, ¿no? De cómo instalar webmin. Realmente no es complicado, es muy fácil. Simplemente es, pues bueno, datear y instalar. Bueno, hay que instalar las claves porque hay que añadir un repositorio, ¿vale? No está en el repositorio normal, pero una vez al añadir el repositorio, pues simplemente es hacer un install y ya está. Mediante este comando, pues podríamos ver si se ha instalado correctamente. Yo en mi caso ya lo tengo instalado, entonces voy a comprobar que se está ejecutando correctamente y efectivamente ahí está activo y ejecutándose sin problemas. Perfecto. Vale. ¿Cómo accedo a este webmin? Pues simplemente a este entorno web. Yo aquí ya lo tengo abierto, sin caso lo voy a cerrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en cualquier explorador, 192, 168, punto 1, punto 150, 2 puntos, 10.000, ¿vale? O sea, la dirección IP de mi servidor, 2 puntos y 10.000. Y ahora aquí, pues tengo que entrar con mi usuario administrador, que en mi caso es domingo, 1, 2, 3, y ya está. Ya he accedido a mi servidor. ¿Qué tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo pues todo el tema de control del servidor, de uso de CPU, de memoria, tal y cual. Y por aquí, pues por ejemplo, lo que más nos va a interesar, tenemos por ejemplo procesos que están ejecutando, tenemos el Chrome lo diré mañana, para poner tareas, para programar tareas. Tenemos usuarios y grupos, ¿vale? Y si aquí, por ejemplo, tenemos toda la lista de los usuarios, tenemos la lista de los grupos y pues podemos modificar, podemos borrar, podemos crear usuarios nuevos, ¿vale? O sea, todo con un entorno pues bastante amigable, ¿no? Con todas las opciones, si vas a poner el password o no vas a poner el password, si quieres que se cree la carpeta home que se cree, cuál es el que vas a utilizar, bueno, más o menos, ¿vale? Pues nada, esto es el webmin. Entonces, ¿qué os pido? Pues evidentemente que lo instaléis. Y una vez instalado, pues nada, 4 o 5 tareas tontas de crear usuarios, de crear un proceso, 4 tonterías, ¿vale? Vale, y para acabar, lo que quería que vieseis hoy es el tema de NFS, ¿vale? ¿Qué es esto de NFS? Bueno, NFS es un protocolo, ¿vale? Un protocolo que trabaja un poquito pues como por ejemplo Samba, ¿vale? La otra vez vimos Samba, que nos servía para compartir carpetas. Entonces, con Samba, desde una carpeta compartida en el servidor, podíamos acceder desde una máquina, por ejemplo, Windows. Entonces, NFS viene a ser lo mismo, pero esto ya es más entorno Linux, ¿vale? Por tanto, normalmente si estamos en un entorno en el que tenemos mixto, ¿no? Que tenemos Windows y tenemos Linux, pues usaríamos Samba. Pero en el caso de un entorno en el que usamos solamente Linux o solamente queramos que esos
recursos sean accedidos desde Linux, pues utilicemos NFS, que es más lo suyo, ¿vale? Es mejor. Vale. Para instalar NFS, pues es muy fácil, ¿no? El install, en este caso, install esto. En principio hay que instalarlo tanto en el servidor como en el cliente, porque normalmente en el cliente no viene instalado. Entonces hay que instalar esto en el servidor y en el cliente sería esto lo que hay que instalar, el NFS Common. Aunque en algunos tutoriales he visto que el NFS Common también lo instalan en el cliente, en el servidor, ¿vale? Las herramientas, por si en un momento dado te hace falta acceder a alguna carpeta compartida. Por tanto, normalmente lo que recomiendan es instalar tanto el server como el cliente, ¿vale? Esto se instala en el servidor. ¿Y cómo se configura? Vale, pues para ello hay un archivito, como siempre en Linux, ¿vale? Sudo nano /etc /exports, ¿vale? Ese es el archivito, ¿vale? Ese es el archivo. En principio solamente aparecería esto, y esto es lo que yo he añadido, ¿eh? ¿Cómo funciona? Bueno, pues simplemente tenemos que poner qué carpetas queremos compartir, ¿eh? Yo en la carpeta raíz he creado dos carpetas, una que se llama compartida y otra que se llama contabilidad, por hacer un par de pruebas. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues aquí tenemos lo que sería las IPs que van a poder acceder a esta carpeta. Si ponemos el asterisco, ¿qué significa? Que todas. Aquí no hay ningún control. Cualquier IP puede acceder a esta carpeta. Si ponemos esta, por ejemplo, de aquí, fijaros que aquí lo que estáis poniendo es una red, porque es 0, estoy poniendo esa red. Por tanto, cualquier ordenador que empiece por 192.168.1 y lo que sea, podría acceder a este recurso, ¿vale? A esta carpeta. A partir de aquí, entre paréntesis, tenemos toda una serie de posibilidades, ¿no? Las más sencillas, pues es esto, el RO. ¿Qué significa RO? Pues Read Only. Esta carpeta está compartida, pero solamente estará en modo escritura. Y esta, por ejemplo, RW, pues es tanto para leer como para escribir. Este parámetro, el SYN, esto es para si... Bueno, hay el SYN y el async, que sería... Upa, que lo he liado. El SYN y el async. El async, cuando tú haces el traspaso de ficheros y demás, no hace un control exhaustivo. Por tanto, si en un momento dado hubiese, yo que sé, una caída de corriente o una desconexión en la red o lo que sea, pues podría haber pérdida de datos. Y el SYN, pues sí que hace todo el tema de control de copia, de que todo se haga todo de forma correcta, de manera que hasta que no se haya pasado todo el archivo, pues no hace realmente la copia. Bueno, es más controlado, digamos. Lógicamente el sync es más lento y el async pues es más eficiente, es más rápido, pero es más, digamos, entre comillas, puede ser más problemático, puede ser más peligroso. Como veis hay más posibilidades, ¿vale? Creo que por aquí tenía la teoría que os he subido. Está el tema del root squad. Esto del root squad, la idea es que cuando el usuario root se conecta y monta la unidad, es usado como root o no dentro del recurso que se ha montado, ¿vale? Bueno, es un poco paranoico, ¿vale? Normalmente, por defecto, cuando tú te conectas a una de estas máquinas, te conectas como si fueses un usuario anónimo, ¿vale? De esa manera no puedes tocar según qué cosas que pueden ser peligrosas. Entonces todo esto puedes configurarlo. Bueno, esto quizás es lo más importante. Hay más opciones, pero estas son un poco las que nos interesan más. Vale, muy bien. Por tanto, en el servidor yo he creado estas dos carpetas y ahora, mediante estas reglas que he añadido a este fichero, pues las he compartido. Esta como solo lectura y esta como lectura y escritura. Control O para escribir y control X para salir.
Entonces, si me voy a la carpeta raíz, veréis que aquí tengo esas dos carpetas, la tengo en la carpeta contabilidad y la carpeta compartida. Las dos les he puesto permisos para, bueno, un 777, ¿no? Para que todo el mundo, para no tener problemas y historias raras, ¿vale? Entonces, en contabilidad he creado un ficherito. Sin caso voy a hacerlo así. Ahí. ¿Vale? En compartida he creado también una carpeta y un ficherito, y en contabilidad también un ficherito para comprobar que todo va bien y que no hay ningún problema. Muy bien. Para reiniciar el servicio, para comprobar que el servicio está bien instalado y que no hay ningún problema, tenemos toda una serie de comandos. Systemctl, status, nfs, kernel, no, espérate que me he liado aquí, es systemctl, vale, kernel service. Perfecto. Vale, pues aquí de esta manera, con este comando, comprobamos si el servicio se está ejecutando correctamente, y como vemos que sí, está activo de forma exitosa y sin ningún problema. Si quisiésemos pararlo, pues lo típico, stop. Si queremos iniciarlo, start. Y si queremos reiniciarlo, pues restart, ¿vale? Por ejemplo, hago un restart. Vale, necesito ponerle un password. Correcto. ¿Vale? Vuelvo a hacer status y perfecto. No ha habido ningún problema, se ha reiniciado sin problemas. Vale. Si queremos comprobar qué es lo que tenemos compartido, pues hay un comando que es el export. Espérate, que no ha salido. Vale. Export fs sudo. Vale. Con este comando, sudo export -v, miramos qué carpetas tenemos compartidas y de qué manera, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí hay bastantes más parámetros de los que yo he puesto, porque él coge algunos ya por defecto, ¿vale? Si no pones nada, pues ya te coge toda una serie de parámetros por defecto. Para recargar el fichero sin tener que reiniciar el servidor, ¿vale? Por si en un momento dado no nos interesa hacer un restart, pues está este comando, exports RA, ¿vale? Me está dando un par de warnings, como me está diciendo, oye, en el no has puesto el subdirectcheck, pues yo por defecto cojo esto, que lo sepas, ¿vale? Pero no pasa nada, simplemente son como warnings, ¿no? Avisos. Muy bien, pues ya está, en el servidor ya estaría. Ya hemos dicho qué carpetas son las que vamos a compartir, ya hemos dicho de qué manera las vamos a compartir, el servicio está funcionando, ningún problema. Y ahora pues ya nos iríamos al cliente. Abro sesión en el cliente. Vale. Muy bien, entonces, primero lógicamente comprobad que tenéis IP dentro del rango para que no haya ningún problema. En este caso estoy en la 198.138, aquí estoy en la 192.168.150. Si yo hago ping desde aquí, pues vemos que contesta sin problemas, por tanto las máquinas se están viendo. Vale, correcto. Para yo desde la máquina de cliente comprobar qué hay compartido en la máquina servidor, tengo un comando que es el showMount -e, y ponemos la IP del servidor 192.168.1.150, ¿vale? Y aquí vemos que en esta máquina tenemos estas dos carpetas compartidas, contabilidad y compartida. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo que montarlo, ¿vale?
ahora mismo estoy en la barra, pues voy a crear aquí mismo una carpeta, sudo mkdir, yo qué sé, monta. ¿Vale? De acuerdo, tengo mi carpeta monta. Y ahora dentro de esa carpeta voy a montar, pues yo que sé, por ejemplo, contabilidad. Sudo mount -t nfs, ¿vale? Porque en este caso vamos a montar una carpeta con nfs, no es un montaje, digamos, estándar. 192, 168, 1, 150, 2 puntos barra y el recurso que quiero montar, contabilidad. Y en principio con eso, bueno, y tenemos que decirle dónde, claro, barra monta. Perfecto, muy bien. Ahora si entramos dentro de la carpeta monta, pues ahí tenemos lo mismo que teníamos, lógicamente, era contabilidad. Y ahí tenemos el archivo cuentas.txt. O sea, ahora estoy desde esta máquina accediendo a el contenido de de esa carpeta que está en el servidor. Muy bien. Y para acabar, bueno, pues simplemente por comprobar qué es lo que tienes montado, pues vemos con el df-h, podemos ver pues efectivamente que ahí está la carpeta montada en barra monta. A partir de aquí ya pues por aquí podríamos trabajar con esa carpeta. Evidentemente aquí ya entraría un poco todo el tema de permisos, ¿vale? Porque claro, yo aquí he entrado con el usuario Badía. Dentro de este servidor ahora mismo puede ser que el usuario Badía ni siquiera existe, entonces he entrado como un usuario anónimo. Si yo ya quiero hacer tema de permisos, controlar bien los permisos y hacerlo todo bien, pues lo que tendría que hacer sería crear los usuarios dentro de este cliente, crear los usuarios dentro del servidor con el mismo ID, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo antes estaba haciendo alguna prueba y entonces dentro del cliente, si no me equivoco, vamos a hacer un nano, no, un cat barra etc barra passwords, vale. Entonces yo por ejemplo aquí me he creado un usuario Juan con la ID 1002, con el grupo 1002, y entonces lo que has hecho, y además ya lo he hecho directamente con el webmin porque me era más fácil. No, ¿dónde está esto? Aquí. Con el webmin, tiro para atrás. Pues aquí me he creado un usuario Juan con el mismo número, con la misma user ID, ¿vale? De esa manera yo puedo coger en el servidor, crear permisos para crear archivos, crear carpetas a las cuales solo puedo acceder este usuario, y cuando entre desde aquí con ese usuario pues accederá a lo que yo quiera que acceda o no, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser el mismo GID. Y ya está, creo que con eso más o menos tenemos lo que os quería explicar. Entonces, la actividad de NFS, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Pues simplemente eso, instalar en el servidor, instalar en el cliente, compartís un par de carpetas, una con RO, otra con RW, y luego desde el servidor desde el cliente comprobar que podéis acceder y crear y montar las carpetas y demás. Como opcional os he puesto, bueno, ahí aparte de lo que es el NFS, para que una máquina pueda acceder a nuestro servidor, podemos controlarlo mediante estos dos ficheros, el etc host allows y el etc host denies, ¿vale? Entonces, como opcional, si queréis probar un poquito más, pues podéis jugar con estos dos ficheros, denegando, por ejemplo, algún cliente y poner la IP de nuestro cliente en el deny, y de esa manera comprobar si realmente os deja o no os deja conectaros, ¿vale? Pero bueno, esto ya os lo dejo por selección si os apetece jugar y probar un poco.
Y ya está, por mi parte ya lo tenéis. Evidentemente esto lo subiré al Moodle, subiré el vídeo, la práctica y espero que no tengáis problemas. Y si hay alguna cosa, pues ya sabéis, me consultáis y ya está. Venga, señores, espero que vaya todo bien y nos vemos en breve. Hasta luego.